¿Qué se siente estar a lomos de un toro de más de 500 kilos, con apenas 8 segundos para jugarte la vida? El bull riding no es solo un deporte, es un duelo brutal entre el hombre y la bestia, donde cada respiración puede ser la última. Hoy vamos a recorrer los 12 incidentes más letales que han marcado la historia del rodeo, momentos en los que la gloria y la tragedia se confundieron en un mismo latido. Prepárate, porque lo que vas a ver no es apto para corazones débiles. Comencemos con el incidente número 12. La historia nos lleva a la arena en la que Vinícius Pineiro Correa se enfrentó a Tirón, un toro que parecía tener una fuerza inagotable, un verdadero coloso que no daba tregua a nadie. La salida fue brutal, con el animal descargando toda su potencia en cada salto, sacudiéndose como si llevara un demonio dentro. Apenas unos segundos después de iniciado el ride, el pie de Vinícius quedó atrapado en la cuerda. Lo que debió ser un movimiento rápido para soltarlo, se transformó en una pesadilla de carne, hueso y polvo. Tirón lo arrastró sin compasión por la arena. Su cuerpo rebotaba contra el suelo mientras los rodeo clowns corrían desesperados para liberar al jinete. Cada segundo parecía eterno, como si el tiempo se estirara en un hilo invisible. El público, paralizado, no podía creer lo que veía. Un vaquero siendo sacudido como un muñeco de trapo en medio de una tormenta de músculos y furia. El giro inesperado vino cuando, en lugar de soltarse, el pie quedó aún más trabado. Tirón descargó entonces un pisotón directo sobre su costado, levantando un rugido colectivo en el público. El sonido de los cascos golpeando el cuerpo del vaquero fue seco, brutal, casi insoportable de escuchar. Los gritos de la multitud se mezclaban con el estruendo de la arena levantada. A pesar de lo brutal de la escena, Vinícius sobrevivió, pero aquel día quedó marcado como uno de los más aterradores en la memoria de quienes lo presenciaron. Fue la prueba de que un segundo de mala suerte puede transformar un espectáculo en una tragedia. Pasemos ahora al incidente número 11. Kake Pacheco, conocido por su estilo temerario y por nunca retroceder ante un desafío, fue víctima de un giro letal cuando enfrentó a Lightning, un toro impredecible y violento, de esos animales que parecen disfrutar arrojando a los hombres al suelo. La monta comenzó con energía y dominio. Parecía que Kake tenía la situación bajo control, moviéndose con el toro como si fueran uno solo. Pero en cuestión de un segundo, todo cambió. Su mano quedó atrapada en la soga cuando el animal hizo un giro brusco, y el destino quedó sellado. El resultado fue devastador. Lightning lo lanzó hacia adelante, y sin darle respiro, descargó todo su peso con las patas delanteras sobre su espalda. El público se estremeció al ver cómo el cuerpo del jinete se doblaba bajo la presión, como si la fuerza del toro fuera suficiente para quebrar acero. Los payasos corrieron para distraerlo, pero los segundos que tardaron fueron eternos y ya habían causado un daño irreparable. Ese día, Pacheco sufrió fracturas múltiples, pero más allá de los huesos, lo que quedó grabado en la memoria colectiva fue la demostración de que, en el rodeo, incluso un error mínimo puede convertirse en una sentencia. Aquella arena quedó impregnada con la sensación de que habían presenciado la furia pura de un toro que no estaba dispuesto a perdonar. Continuamos con el incidente número 10. La escena ocurrió en un campeonato regional, y el protagonista fue un joven brasileño llamado Emilio Resende, un jinete de apenas 24 años que ya tenía fama de desafiar a los toros más feroces. El animal que le tocó fue Mr. Slim, un toro blanco y negro conocido por su violencia y por tener un récord demoledor. Había derribado a más del 70% de los jinetes que intentaron montarlo. La monta arrancó con intensidad, con Emilio resistiendo los embates y dando la impresión de que lograría aguantar los 8 segundos reglamentarios. El público empezaba a levantarse de sus asientos, emocionado, cuando de repente, en un violento giro, salió disparado de la espalda del toro. El impacto contra la arena fue brutal, un golpe seco que sacudió a toda la plaza. Pero lo peor estaba por venir. Su pie izquierdo quedó enganchado en la cuerda.
Lo que siguió fue una escena de terror que parecía sacada de una película. El cuerpo de Emilio colgaba y era arrastrado como un trapo mientras Mr. Slim continuaba sacudiéndose con furia. Su cabeza golpeaba el suelo. Sus brazos intentaban aferrarse a lo que fuera, pero no había escapatoria. El público contenía la respiración. Algunos gritaban, otros lloraban. Fueron segundos que parecieron minutos, hasta que finalmente los payasos lograron liberarlo en una maniobra heroica. Increíblemente, Emilio salió con lesiones menores, algunas contusiones y el recuerdo eterno de haber estado a un suspiro de la muerte. Un milagro en un deporte donde los milagros casi nunca ocurren. Ahora vayamos al incidente número 9. Jerome Davis, un hombre que había alcanzado la cima del rodeo en 1995 al convertirse en campeón mundial, vivió un giro inesperado que cambiaría su vida para siempre. Era marzo de 1998, y en el Fort Worth Stock Show, Jerome se preparaba para otro ride más, con la seguridad de un campeón que había domado a los toros más temidos. Su rival ese día era Knock Him Out John, un animal imponente, grande y musculoso. La monta comenzó con fuerza, pero apenas 5 segundos después, Jerome salió despedido por los aires. Cayó de manera torcida, y su cuello fue el que recibió todo el peso del impacto. En ese instante, el destino le jugó su carta más cruel. 2 vértebras aplastadas y una médula espinal dañada que lo dejaron paralizado del pecho hacia abajo. El público enmudeció. Sabían que lo que habían visto no era un simple accidente, sino un cambio de vida irreversible. Lo que parecía un tropiezo más en una carrera gloriosa, se convirtió en una tragedia eterna. Sin embargo, aquí surge el giro revelador. Jerome no se apartó del rodeo. Lejos de hundirse, convirtió su tragedia en una lección de vida. Se convirtió en mentor, entrenador y ejemplo de resiliencia, demostrando que la pasión no se mide solo por los triunfos, sino también por la capacidad de levantarse incluso cuando ya no se puede caminar. Ese día la arena fue testigo no solo de una caída, sino del nacimiento de un héroe de carne y hueso. El incidente número 8 es uno de esos que demuestran que incluso los más experimentados no están a salvo. Beau Schroe, un jinete con cientos de montas exitosas y la reputación de ser uno de los más consistentes, participaba en el Fort Mojave Classic en 2013. El toro negro que le tocó era un gigante con una energía descomunal, un animal que parecía retumbar con cada pisada. La monta comenzó bien. Beau se movía en sincronía con el animal, manteniendo el equilibrio con la precisión de un experto. Pero de repente, el toro ejecutó un salto inesperado y Beau salió disparado hacia el suelo. El golpe fue tan fuerte que quedó inconsciente al instante, un muñeco que dejó de moverse. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el animal descargó sus patas sobre su pecho. Se escuchó el crujido de las costillas quebrándose, un sonido que heló la sangre de todos los presentes, y el aire se escapó de su cuerpo en un jadeo desgarrador. El público gritaba en pánico, mientras los payasos corrían a salvarlo. Beau fue trasladado al hospital con varias costillas rotas y un pulmón perforado. Sin embargo, lo que más sorprendió no fue la brutalidad del accidente, sino su espíritu indomable. Semanas después, en entrevistas, declaró que jamás dejaría el rodeo. Ese accidente no solo lo quebró físicamente, también lo transformó en un símbolo viviente de la pasión que define a estos hombres. Finalmente, el incidente número 7 nos lleva a 2012, al Madison Square Garden. Un escenario que prometía espectáculo y que terminó dando uno de los momentos más devastadores de la historia del bull riding. Pistol Robinson, un jinete reconocido por su valentía y su estilo agresivo, se enfrentó a Kio Cartel, un toro de 1,500 libras con fama de indomable. Desde que se abrió la compuerta, la lucha fue feroz. Robinson aguantaba cada embate, demostrando la experiencia acumulada en años de carrera. La multitud lo ovacionaba. Parecía que lograría la hazaña, pero a los 6 segundos y medio,
Un mal movimiento lo lanzó de cabeza contra la arena. El golpe en la cara ya era suficiente para haber acabado con cualquiera, pero la tragedia aún no estaba completa. Mientras Robinson intentaba recuperar el aire, el toro lo pisoteó con violencia, destrozando sus piernas y dejándolo tendido en la arena como si el cuerpo no le perteneciera. El silencio del público se mezcló con gritos de horror, y la escena se grabó como una de las más duras en la memoria del rodeo moderno. Los médicos que lo atendieron dijeron que sus heridas eran comparables a las de un accidente automovilístico: fracturas múltiples en las piernas, lesiones en la espalda y meses de recuperación absoluta. Pero el giro de esta historia fue su regreso. Apenas un año después, Robinson volvió a montar. Contra todo pronóstico, volvió a desafiar al destino, demostrando que para un cowboy, el rodeo no es solo un deporte, es un destino escrito en la sangre. Sigamos ahora con el incidente número 6, un momento que demostró que incluso la gloria más grande puede convertirse en tragedia en cuestión de segundos. El protagonista fue Lane Frost, uno de los jinetes más queridos y carismáticos en la historia del rodeo. Era julio de 1989, en Cheyenne, Wyoming, en uno de los eventos más emblemáticos del calendario. Lane había conquistado al público con su sonrisa, su técnica impecable y su valentía para montar a los toros más difíciles. Ese día parecía otro show más, otra demostración de que la confianza de Lane era inquebrantable. El toro que le tocó se llamaba Taking Care of Business, un animal fuerte pero no tan famoso como otros de la época. Lane logró la monta de 8 segundos. El público estalló en aplausos, y él levantó la mano como tantas veces lo había hecho. Sin embargo, al intentar desmontar, el toro giró de forma inesperada y lo golpeó con una cornada seca en el costado. El impacto rompió varias costillas y perforó un pulmón. Lane cayó al suelo con una expresión de sorpresa que nadie olvidó. Intentó incorporarse, pero no pudo. Murió minutos después en la arena, rodeado de amigos y rivales, convertido en leyenda. Su muerte cambió para siempre las reglas de seguridad en el rodeo, inspirando el uso obligatorio de chalecos protectores. Lo que parecía un triunfo se convirtió en una tragedia que dejó marcado a todo un deporte. Pasemos al incidente número 5, un relato que combina lo más cruel y lo más inspirador del bull riding. Jerome Robinson, un jinete veterano y respetado, se enfrentaba en una noche cualquiera a un toro que no parecía tan peligroso como otros. Sin embargo, el destino siempre guarda sorpresas. Apenas había iniciado la monta cuando el toro lo lanzó al suelo con un movimiento lateral. Robinson cayó con fuerza, y el toro, en su embestida ciega, descargó sus patas sobre él. El golpe destrozó huesos y le provocó daños internos que lo mantuvieron entre la vida y la muerte durante semanas en un hospital. Para cualquiera, ese accidente habría significado el retiro inmediato. Pero Robinson demostró la terquedad de un auténtico cowboy. Volvió al rodeo meses después, con cicatrices visibles y un cuerpo que ya no respondía igual, pero con la misma pasión de siempre. El giro de su historia no fue solo su regreso, sino la forma en que se convirtió en un mentor, que recordaba a las nuevas generaciones que cada segundo en la arena puede ser el último, y por eso hay que darlo todo. El incidente número 4 nos lleva a un toro que se ganó la reputación de ser uno de los más asesinos de la historia. Bodacious. Ya lo mencionamos antes con Tuff Hedeman, pero el nivel de destrucción de este toro merece su propio espacio en el ranking. En la década de los 90, Bodacious se convirtió en el terror de los jinetes. Pesaba más de 1,900 libras y tenía un estilo único. Lanzaba su cabeza hacia atrás con tal violencia que era capaz de partir huesos en un solo impacto. Decenas de vaqueros lo intentaron montar, y la mayoría duraba menos de 2 segundos. El incidente que lo coloca aquí ocurrió cuando un joven jinete, consciente de la fama del toro, aceptó el reto sabiendo que se jugaba algo más que un puntaje. Apenas abrieron la compuerta, Bodacious desató su furia. Lo lanzó por los aires, y en la caída
El vaquero recibió un golpe de la cabeza del toro directamente en la mandíbula. El sonido fue tan fuerte que se escuchó por todo el estadio. Se desplomó en la arena, inmóvil, con el rostro ensangrentado. La multitud se quedó en silencio, sabiendo que había presenciado una de las escenas más violentas del rodeo. El jinete sobrevivió, pero con fracturas múltiples en el rostro que lo dejaron irreconocible. Bodacius fue retirado poco después, pero no por falta de fuerza, sino porque se había convertido en un toro demasiado peligroso para que alguien volviera a subirse en él. Llegamos al incidente número 3, y aquí el dolor se multiplica porque involucra a un joven con toda una carrera por delante, Lane Scott. En 2014, durante una práctica en Oklahoma, Lane sufrió un accidente que no ocurrió en plena competencia, pero que fue tan brutal que lo colocó en la historia negra del rodeo. Mientras entrenaba, fue lanzado violentamente contra el suelo. El impacto en la cabeza y la columna lo dejó gravemente herido. Fue trasladado de inmediato al hospital, donde le diagnosticaron lesiones cerebrales traumáticas y daños severos en la médula espinal. Lane sobrevivió, pero quedó paralizado, dependiendo de cuidados constantes. Su caso conmovió profundamente al mundo del rodeo, porque representaba la cara más dura del deporte. Un joven lleno de sueños que, en un segundo, vio truncado su futuro. Sin embargo, el giro de esta historia es su legado. Lane se convirtió en símbolo de lucha y esperanza, y su historia inspiró el documental Fearless, que muestra no solo la brutalidad del bull riding, sino también la humanidad de quienes lo practican. Aunque nunca volvió a montar, Lane se ganó el respeto eterno de todos, recordando que la valentía no siempre se mide por el tiempo que se resiste sobre un toro, sino por la fuerza con la que se enfrenta lo irreversible. En el incidente número 2 nos encontramos con otro caso que marcó un antes y un después. El de Ty Murray enfrentándose a Red Rock, un toro legendario por nunca haber sido montado con éxito. Aunque Ty era considerado el rey de los cowboys, Red Rock tenía una habilidad sobrenatural para librarse de los jinetes. En una de las tantas veces que se enfrentaron, el toro ejecutó un salto inesperado, seguido de un giro lateral que lanzó a Ty contra la barrera. El golpe fue tan fuerte que lo dejó inconsciente, con múltiples lesiones en las costillas y el hombro. El público quedó en shock. Habían visto al mejor del mundo caer como cualquier novato. Aunque Ty se recuperó y siguió compitiendo, aquella noche quedó en la memoria porque demostró que ni siquiera los más grandes están a salvo de la furia de un toro legendario. El giro fue que, pese al accidente, Ty regresó una y otra vez contra Red Rock, convirtiendo su duelo en una de las rivalidades más icónicas de la historia del rodeo. Finalmente llegamos al incidente número 1, el más letal, el que marcó a fuego la historia del bull riding, la muerte de Red Wolf en la arena. Este toro, aunque no tan famoso como Bodacius, fue el responsable de una de las escenas más dolorosas jamás presenciadas. En medio de una competencia en los años 90, un joven jinete se subió con la determinación de resistir. La salida fue brutal, y a los pocos segundos, el vaquero salió disparado hacia adelante. Lo que nadie esperaba fue que el toro girara de inmediato y lo embistiera con toda la fuerza de sus cuernos. El golpe fue directo al pecho, rompiendo costillas y perforando órganos vitales. El público quedó paralizado mientras los equipos médicos corrían a la arena. El silencio se apoderó de todo el estadio. A pesar de los esfuerzos, el jinete murió poco después, y aquel día quedó grabado como un recordatorio de lo que realmente significa enfrentarse a un toro de más de 700 kilos. Jugar con la vida en cada segundo. La historia de Red Wolf no solo estremeció al rodeo, también impulsó nuevas medidas de seguridad y reforzó la idea de que, aunque los cowboys parezcan invencibles, la línea entre la gloria y la tragedia siempre será demasiado delgada. Y así, hemos visto cómo el bull riding ha forjado sus leyendas no solo en la gloria de las victorias, sino también en las cicatrices, las tragedias, y los momentos en que la vida pende de un hilo.
Estos 6 incidentes son la cara más brutal y real de un deporte, que no perdona errores. Un deporte donde cada segundo cuenta y donde los hombres se enfrentan a la bestia sabiendo que tal vez no regresen de la misma manera. Lo que queda claro es que en esta arena no solo se mide la fuerza física, sino la resistencia del alma. Y en esas historias, la valentía brilla incluso en medio de la tragedia. Hemos recorrido 12 momentos donde la valentía y la tragedia se encontraron cara a cara en la arena. Cada historia nos recuerda lo delgado que es el límite entre la gloria y el desastre, y el precio que estos hombres pagan por desafiar a la bestia. Ahora quiero saber qué piensas. ¿Cuál de estos momentos te impactó más? Déjalo en los comentarios y conversemos. Y si este viaje te mantuvo al borde del asiento, suscríbete y comparte el video para que más personas vivan esta experiencia contigo.